Bueno, impostando la voz. Discúlpenme, pero bueno, estoy muy afónica, pero no quería dejar de aceptar esta mesa, la mesa 5, que se llama El desarrollo humano, social, económico y cultural de América Latina y el Caribe, impone recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes. Recordar además, como estamos viendo en todas las mesas, que obviamente esta mesa de trabajo forma parte, ¿no?, de la consulta pública del eje de la CRES 5. Este eje dice lo siguiente: dice la investigación científica y tecnológica y la innovación como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe. Saludamos también a los participantes presenciales, a los participantes virtuales. Hay alrededor de 8 personas, ¿no?, conectadas de manera virtual. Y para trabajar sobre este eje nos acompañan, alguien, nos acompañan Juan Manuel Contreras, que va a comenzar, está ahí, que va a comenzar con su exposición. Juan Manuel es doctor en la Universidad München de Alemania, máster y licenciado en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor tutor en el posgrado de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Grupo Internacional de Investigación, Teorías y Críticas y de Colonialidad. Presento el resto de la mesa también, así ya después pueden comenzar con sus exposiciones. Maggie es ingeniera agrónoma, descendiente del gran cacique Vilituoco de Tilcara. Es conocida como la reina de las papas andinas por su trabajo para preservar los cultivos nativos americanos. ¿No? Voy a leer yo los hebreo, hola a todos, si nos escuchan. Vamos de vuelta. Maggie Choquevica, vamos de vuelta. Es ingeniera agrónoma, descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcana. Es conocida como las reinas de las papas andinas, por su trabajo para preservar los cultivos nativos del norte argentino. Desde la infancia aprendió de cocina y tradiciones familiares. Luego estudió en la Universidad Nacional de Jujuy. Fue directora de Educación Superior de la provincia de Jujuy, en donde promovió el desarrollo docente y técnico. Además, trabajó en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Cátedra de Horticultura. Como coordinadora de campo del proyecto Cultivos Aldinos del PNUD, fue una de las que iniciaron el movimiento para la conservación de la biodiversidad, el respeto del suelo, la cultura y el rol de los agricultores. Fue distinguida por la Embajada de Francia por ser una personalidad relevante. Y Agustina Rodríguez Sá es rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, con sede en Villa de Merlo, provincia de San Luis, Argentina. Es abogada, magíster en Derecho Administrativo, docente responsable de las cátedras de Derecho y Desarrollo Sostenible, y de Derecho y Política Ambiental de la misma universidad. Asimismo, ha dictado cursos de posgrado sobre Derecho Constitucional Ambiental, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Sostenible. Es miembro del Comité Ejecutivo del CIN, que es nuestro Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina, donde ha presidido la Comisión de Vinculación Tecnológica y la Comisión de Comunicación y Medios. En 2022 formó parte de la Asamblea que constituyó el Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas. Asimismo, ha sido elegida por sus pares para representar al CIN como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y también Agustina es presidenta de la RUC, que es la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común. Así que es un panel de lujo, me tomo esta licencia. Bueno, entonces empezamos con Juan Manuel. Gracias, Dani.
Muchas gracias, gracias a todas y todos a las compañeras por la presentación, a todas y todos por su presencia en este compartir, agradecer al equipo coordinador todo el trabajo tan arduo que hicieron para que tuviéramos esta oportunidad, este espacio, como diría Walter Benjamin, propicio para encontrarnos, escucharnos y más en el contexto y el pretexto de esta reflexión de los pueblos originarios y el aporte que tienen y el cuidado que debemos por principio ético, político, crítico, tener así esas comunidades y no solamente porque son fines en sí mismas, sino porque somos nosotras y nosotros también parte de eso, de esa tradición, de esa historia, de alguna u otra manera, por efectos positivos intencionales o efectos negativos no intencionales. Voy a ir muy rápido porque preparé me gustaría compartir con ustedes. Voy a hacer lectura rápida para que después podamos tener un poquito de tiempo, si así nos lo permiten. Tengo 15 minutos, entonces voy corriendo porque el tiempo no se alarga, no es tiempo indígena, pero vamos a hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Bueno, dentro del marco, no los estoy viendo ustedes, nada más leo la presentación. Si hubiese algún problema de comunicación, inmediatamente notifíquenmelo, por favor. En nuestro seminario Desafíos de la Investigación Científica, y ya tenemos muchos problemas con el tema de la investigación, los que han trabajado metodología de la investigación científica, tanto en la ciencia natural, en la ciencia social y las humanidades, ya vemos que hay allí problema, toda una carga de cientificismo, tecnología y de la innovación. Bueno, es el marco de nuestro seminario en el cual se inscribe esta mesa número 5, que titulada El desarrollo humano, social, económico, cultural de América Latina y el Caribe, y aquí viene el tema que me gustaría a mí llamar la atención, lo puse con negrita, impone, y aquí yo lo estoy asumiendo como un imperativo, impone recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes. Me voy a centrar en ese imperativo, la imposición que se nos hace si queremos alcanzar un desarrollo en términos de despliegue integral, para ponerle otro adjetivo muy claro, haciendo la crítica radical al tema del desarrollismo burgués capitalista, recuperar, revalorizar y proteger. ¿Qué cosa? Pues los conocimientos de los pueblos originarios de Amerindia, que es nuestro caso. He pensado desplegar, si es que me da tiempo, y si no, me iré muy rápido para que me interesa llegar al punto 4, pero antes del punto 4, siempre quiero explicitar desde dónde estamos pensando y hacia dónde queremos caminar, porque hay que explicitar los prejuicios, los juicios previos para poder entablar un diálogo, una discusión lo más provechosa para todas y todos en el marco de la responsabilidad, de la búsqueda de la verdad o el derecho a la información verídica. Un punto número 1, el marco hermenéutico; número 2, el núcleo ético mítico; el número 3, el núcleo ético mítico mongólico amerindio; y cierro con el Ar, es un juego de palabras allí de Abiyala. Me voy directamente, voy a hacer lectura para clarificar el lugar desde donde estamos interpretando y hacia dónde quiero orientar esta práctica política de orientación de voluntades que voy a hacer a través de esta exposición. Todos los seres humanos tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar porque ser persona equivale a ser intérprete. Sin embargo, y esto lo han dejado clarísimos todos los teóricos de la hermenéutica y también Kant, por ejemplo, para tener un referente inmediato, jamás accedemos de manera inmediata a la realidad. Siempre lo hace de un determinado lugar. Y aquí está el tema que me interesa abordar en todo este planteamiento del es el lugar desde donde nosotras y nosotros leemos, interpretamos, transformamos, fundamentamos y justificamos la realidad, y el lugar va a condicionar nuestra mirada y nuestras interpretaciones. A ese lugar, en la línea del profesor Enrique Dussel, que en paz descanse, en ese lugar le vamos a dar lo o lugar de enunciación. Ese lugar de enunciación desde el cual nosotras y nosotros enunciamos, anunciamos o denunciamos nuestras representaciones de las personas, las cosas y los acontecimientos, está constituido levinasianamente hablando, entre otras variables, por nuestra identidad cultural. Ahí está el tema de los pueblos originarios, el tema del latinoamericanismo, el tema de lo europeo, lo asiático, lo africano, nuestra identidad cultural, nuestro contexto socioeconómico, la condición material de posibilidad, condiciona y determina nuestras actitudes, nuestros comportamientos e incluso nuestra realización humana.
es otro elemento fundamental que condiciona ese locus enunciationis son las creencias religiosas, nuestra formación educativa, nuestras preferencias sexuales, nuestra militancia política y nuestras convicciones éticas. El caso paradigmático de Argentina lo tiene clarísimo. Cuando se presenta un popular con horizonte de comprensión socioeconómica, erótica, pedagógica, política, pues claro que su lugar de enunciación va a orientar no solamente la propia práctica de él y su partido, sino de todo un país y las influencias que tienen un continente. O sea, el lugar de enunciación es fundamental. Además de esas condiciones que están interrelacionadas y que dice Foucault, clarísimamente todos esos elementos están atravesados por relaciones de poder. Y entiendo poder en este caso como dominación, porque el poder en sí no es malo, el asunto es desde qué comprensión y qué contenido le podemos poner a poder. Puede ser un despotés, como llamaban los griegos, o puede ser un diaconos, una diaconía, un servicio de amor a la comunidad. Allí, por eso, el tema de Foucault de que todas esas variables que condicionan y determinan nuestro locus enunciaciones están atravesadas por relaciones de poder es fundamental. Y la teoría crítica feminista ha desarrollado muy bien ese aspecto y a eso le ha denominado el giro interseccional. Este giro sostiene, ustedes las compañeras que tienen una práctica impresionante y yo un compromiso en esto lo saben perfectamente, que el giro interseccional sostiene que las diferentes formas de opresión basadas discriminación y la intolerancia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, etcétera, etcétera, no son modos de opresión independientes. Este es un servicio de amor al conocimiento que ha hecho el feminismo impresionante. Lo hemos visto en varios autores, pero ya como un movimiento social que nos pone en la cara a partir de movilizaciones y de denuncias de que las opresiones no son lineales, sino que son complejas e interdependientes, el giro interseccional da un aspecto muy valioso en este punto, sino que esas variables actúan de forma interrelacionada con otros ejes de identidad de tipo biológico, cultural y social. De este modo se genera y aquí viene la palabra clave, complejo sistema de dominación que refleja la confluencia o el cruce de distintas formas de discriminación, opresión y explotación. Y en eso los pueblos originarios y las mujeres dentro de los pueblos originarios han sido los más afectados y los más vulnerados, por no decir vulnerables. El feminismo visualiza así que además del género, las personas vulneradas en general y los pueblos originarios en particular sufren otros tipos de opresión por cuestiones de etnia, raza, clase social, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, religión, edad, apariencia, lengua, etcétera, etcétera. Esas, y esto es muy importante, construcciones sociales, no es ni voluntad de Dios, ni es el destino, ni es la naturaleza, son construcciones sociales, obedecen a procesos complejos, procesos sociohistóricos. Esas construcciones se cruzan de manera heterogénea en diferentes niveles y a menudo de forma simultánea, por lo que la condición de opresión o de privilegio, vean la disyunción allí, condición de opresión o de privilegio que sufre o goza una persona o una comunidad, es múltiple y queda definida por el lugar donde coinciden todos los elementos. El punto o cruce de estos caminos de riqueza, poder, privilegio, por un lado, o su necesaria relación de opresión, dominación, discriminación por el otro, es el locus enunciationis, donde nosotras y nosotros, inevitablemente por cuestión existencial, nos encontramos. Ese lugar, ese locus enunciationis es fundamental porque se transforma en un lugar epistemológico, es decir, un lugar de conocimiento, un lugar de búsqueda de la verdad o de encubrimiento de la verdad. El proceso de liberación, es decir, la eliminación de todas esas variables que planteamos en una concepción tradicional de constitución de locus enunciaciones, como es la discriminación, la opresión y dominación que sufren los vulnerados seres humanos en general, pasa necesariamente por la toma de conciencia crítica, es decir, lo que Paulo Freire llama la concientización de las intersecciones que condicionan nuestra lectura de la realidad y nuestra práctica social. Es necesario, como diría Walter Benjamin en este texto maravilloso de las tesis de la historia, pasarle el cepillo a contrapelo a nuestro lugar de enunciación con el fin de no reproducir representaciones y prácticas de privilegio y dominación hegemónicas. Pues la crítica ético-política consiste, sostiene el profesor Hermann Cohen en ese maravilloso texto llamado La religión de la razón en el prólogo de la edición de 1919, cito,
en saber situarse. Por eso hablamos de un conocimiento, de lo que estamos haciendo en este momento, en este seminario internacional, en un saber situarse. Es un planteamiento epistemológico y por lo tanto el planteamiento epistemológico es también político. En el lugar donde hay que situarnos, Germán Cohen, y dice él, en el lugar de los pobres y desde allí efectuar el diagnóstico de la patología del Estado. La interpelación levinasianamente hablando sería si nosotras y nosotros en la búsqueda y el compromiso por el amor a la verdad estamos situados en el lugar propicio, benjaminianamente hablando. De ese lugar, de ese situarse, de ese saber situarse, se desprenden dos tipos de teorías, las teorías tradicionales, las teorías críticas, lo saben perfectamente con Paulo Freire, pero a mí me gustaría enfatizar que la teoría tradicional o las teorías tradicionales buscan fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, la positividad o lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente, porque su locus enunciationis, todo lo que trabajamos anteriormente, epistemológico, hermenéutico, ético, político, teológico, racial, sexual, erótico, pedagógico, es el del privilegiado de dicha lógica o praxis de reproducción. Esas son las teorías tradicionales, que buscan fundamentar y justificar la positividad del sistema. Y las teorías críticas, por su lado, miren qué interesante, tenemos la misma pretensión que ellos. Buscamos fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universal. Es decir, decimos, esto es verdad, esto es objetivo, y por lo tanto hay un imperativo. ¿Y qué buscamos? No la positividad del sistema, sino la crítica al sistema hegemónico vigente. ¿Y por qué tenemos que hacer la crítica? Respondería el profesor Sánchez Vázquez, porque lo que tenemos, racionalmente hablando, no es lo mejor posible y desde las víctimas del mismo sistema, porque son la contradicción, la negación de un sistema que se propone ser democrático, las víctimas, los excluidos, son la negación de la democracia no democrática del sistema que pretende ser democrático. Desde ese lugar de las víctimas, retomar y desplegar la arquitectónica de una praxis de liberación, emancipación, redención integral aquí y ahora. Paso al punto número 2, el núcleo ético mítico. Ya construí el marco hermenéutico. El profesor Jean-Paul Ricoeur sostenía, y esto es filosóficamente hablando muy fuerte, porque está diciendo que todas las culturas tienen filosofías, el profesor Jean-Paul Ricoeur sostenía que todas las culturas, ojo en el todo, el universal, todas las culturas poseen estructuras intencionales perfectamente organizadas en mitos, ritos, narrativas e instituciones del más variado tipo. El cómo saludamos, el cómo presentamos un artículo, el cómo defendemos una tesis, el cómo fundamentamos una postura teórica, esos son estructuras intencionales, así como decir hola, hallo, guten morgen, hi, estamos, son estructuras intencionales que están organizadas de diversas maneras en las culturas. Al conjunto de esas estructuras de sentido las denominó el profesor Paul Ricoeur como el núcleo ético mítico. ¿Y qué es el núcleo ético mítico según el profesor Paul Ricoeur? Bueno, se puede definir a este núcleo como el complejo orgánico, es decir, vivo, dinámico, incluso en sí mismo con tensiones, con contradicciones y con avances, con retrocesos, etcétera. Un complejo orgánico de posturas concretas de un grupo humano ante la existencia y engloba dos aspectos. Una visión teórica del mundo que la filosofía alemana ha llamado Die Weltanschauung y un hábito o conducta concreta derivada de la costumbre. Este es el planteamiento aristotélico, que va formando el carácter, el temperamento, modo de ser, de comportarse y relacionarse en y con la comunidad, es decir, el ethos. Puse aquí esta imagen más o menos de un yin-yang, porque me interesa que se dé uno cuenta, se note que tanto la visión teórica del mundo como el ethos están interretroconectados, se determinan, se condicionan y se recrean a sí mismos, pero son componentes de una misma realidad. En la perspectiva de los pueblos originarios como Ometeotl. Ometeotl es al mismo tiempo Omecihual y Ometecutli. El señor dos, la señora dos, es al mismo tiempo el señor dos y la señora dos. La divinidad dos, femenina, la divinidad dos, masculina. O sea, es un solo, pero con dos componentes que se eh, necesitan, se precisan, se condicionan y se despliegan mutuamente. La cosmovisión es un hecho social y como tal es histórica, dinámica y en perpetua transformación. La abstracción se crea a partir de la praxis cotidiana, pero a su vez la abstracción crea los prototipos y la normatividad para la praxis. Existe pues una relación necesaria, aristotélicamente hablando, entre praxis y teoría. Y dirían los marxistas, Gramsci, por ejemplo, la práctica
como el momento primero, esto es toda la teología de la liberación, la praxis de fe como elemento primero y la reflexión que fundamenta y justifica esa praxis de fe es la teología, es la teoría. Entonces, hay una relación necesaria entre praxis y teoría y además la praxis, como decimos, nos da que pensar y cómo pensarlo. Menciono todo este tema del núcleo ético mítico porque quiero que lleguemos al núcleo ético mítico de los pueblos originarios. Dice el profesor López Austin que la cosmovisión siempre hay una parte medular y esa parte medular, el centro, en este caso el número 4, viene siendo el núcleo duro. Ese núcleo es el organizador de los componentes del sistema, ajusta las innovaciones y recompone al sistema tras el debilitamiento, la disolución o la pérdida de elementos. La dureza del núcleo, el número 4, no implica inamovilidad, por ser histórico se transforma, aunque esa transformación del núcleo duro implica largo tiempo y es muy, muy lenta, ¿no? Aquí puse este ejemplo como para mostrar que hay diferentes, este núcleo ético mítico que tiene su núcleo duro, tiene diferentes niveles de transformación, porque es dinámica, porque es histórica. El plano 1, que sería lo más exterior, vendría siendo esta superficie que se modifica muy rápido, la moda. El número 2 es un nivel del núcleo ético mítico que cambia con periodos cortos, una celebración, un acontecimiento, una inauguración. El número 3 cambia con periodos largos, o sea, ya implica cambios estructurales. Y el número 4 es lo extremadamente lento, porque se trata del Altepeyolot, el corazón del pueblo, diríamos desde la perspectiva náhuatl. Ahora bien, el ser latinoamericano, y vamos ya aterrizando lo anterior, el ser latinoamericano actual de los pueblos, de nuestros pueblos, está constituido de diferentes formas y grados por 4 núcleos éticos míticos fundamentales, a saber, el mongólico, el semita, el indo-persa europeo y el bantú. Aquí en realidad lo que estoy haciendo es de alguna forma reduciendo aquellos grandes centros culturales generadores de cultura a nivel mundial como es Egipto, Mesopotamia, China, la India, Mesoamérica y la parte incaica en el sur de nuestro continente y que ustedes conocen muy, muy bien. Y entramos al punto 3, ya vamos cerrando, el núcleo ético mítico mongólico amerindio. Yo sostengo en un desarrollo que hago de estos núcleos éticos míticos la existencia del núcleo ético mítico mongólico que se desarrolla en el desierto del Gobi, que va a constituir toda la zona del extremo oriente del oriente para el Levante, esta zona de Asia. Allí se va a desplegar el núcleo ético mítico mongólico. En el proceso de migración, de despliegue, de humanización de las tierras que se va dando, algunos grupos humanos que compartían el núcleo ético mítico mongólico asiático continúan desplazándose hacia el extremo nororiente de la masa continental asiática y sin darse cuenta penetraron por el llamado estrecho de Bering a unos territorios que por primera vez los acogía. Esto tuvo lugar hace aproximadamente 45 o 50.000 años. Con esto se da el proceso de humanización del continente. Es opinión común entre los especialistas que el origen de quienes humanizaron el llamado continente americano, tanto por el norte como por el sur, es asiático. Esto no hay ninguna duda y es lo que yo quiero mostrar, cómo hay una continuidad entre el extremo oriente del oriente y el extremo occidente del occidente, que vendría siendo América en relación a sus pueblos originarios. Por lo tanto, los pueblos indígenas de Amerindia son descendientes directos de quienes formaban parte de las oleadas migratorias provenientes del Asia. El proceso de humanización del continente se da por el estrecho de Bering, por las islas aleutianas del norte de los continentes, por los asiáticos del Kuroshibo de las islas del Japón, y los melanesios, los polinesios y los australianos. Una vez que ya armado todo este asunto, vámonos ya bajando culturalmente. Los indígenas asiáticos y los indígenas americanos comparten pues no solo evidentes aspectos genotípicos, rasgos típicos actuales, también, sino también patrones culturales y cosmoperceptivos. Miren cómo ya no hablo de cosmovisión, sino de cosmopercepción, haciendo una asunción de un trabajo que hicimos con el doctor Pedro Reigada Robles Gil. Pues esto se puede ver claramente en el ser y quehacer de los pueblos amerindios, cuyo nodo cultural fundamental, más allá de los distintos tipos de manifestaciones o expresiones que se tiene, es el mismo desde las leyes perpetuas del Nunatsiaq, la tierra bella de los Inuit, en el Ártico, en el extremo norte del continente, hasta el territorio sagrado de los Selknam, en el extremo sur del continente, en la llamada
Tierra de Fuego. Les voy a presentar al final y esa es la propuesta hacia cómo deberíamos caminar en una ruta de respeto y reconocimiento a los conocimientos, prácticas y organización de los pueblos originarios en el contexto de un desarrollo integral en el continente. Una propuesta de sistematización de las filosofías en el continente. ¿Cuáles son las características? Y aquí ya vamos cerrando para irnos al contenido. ¿Cuáles son las características del sentipensar amerindio? Y que me parece a mí que valdría muchísimo la pena tomar en serio, y sobre todo para romper con la concepción dualista, ontológica, teológica, epistemológica, política, económica, que maneja la lógica de reproducción del sistema hegemónico burgués capitalista vigente y que hunde sus raíces hasta el núcleo ético mítico indo-persa, hitita, heliático, latino, norte-europeo y después ibérico, y con eso nos constituye a nosotros. Bueno, se trata de un pensamiento integral donde el dualismo, y esto es una base de una discusión teórica, metafísica, ontológica muy fuerte, donde el dualismo de cualquier tipo no existe en los pueblos originarios de Amerindia, un dualismo ontológico, eso no existe. Ese es un proceso, en el proceso de invasión, conquista y guerra de colonización, se va imponiendo la concepción dualista eurocristiana, pero ni siquiera el cristianismo es dualista. Entonces allí tenemos que hacer como un desmontaje crítico, una deconstrucción de Derrida, que nos permita diferenciar los componentes crítico-emancipadores de una concepción integral y los componentes violentos, permítanme la expresión, lo voy a emplear en griego, diabólicos de fractura, de división, no simbólicos de vinculación que implica el dualismo. Se trata después entonces de un pensamiento integral comunitario. La comunidad está en el centro, pero no se subsume ni se niega a la persona. Ahí me parece también allí un dualismo social y una incomprensión del pensamiento indígena, porque los que ya estamos europeizados a través del proceso ideológico eurocéntrico, del despliegue violento eurototalitario y en una dimensión de una eurototalidad, pues no tenemos otro referente y otros marcos teóricos que no nos atrevimos a salir de allí y con esos marcos, con esos lentes queremos leer el pensamiento indígena y lo que hacemos es en realidad imponer patrones epistemológicos. No hay una relación en el pensamiento indígena, aunque se afirma la comunidad, no se niega ni se subsume a la persona. Hay incluso, tomo la experiencia náhuatl, donde se habla de Inxochilincuicatl, Inistlinyolot, o sea, una visión integral donde yo soy Juan Manuel Contreras Colín, no soy Marcos, no soy Luis, no soy Pedro, pero yo, Juan Manuel Contreras Colín, solamente puedo ser porque he sido amado, recibido, maltratado, constituido en una comunidad. La comunidad me recibió, la comunidad me dio de mamar, la comunidad me dio de comer, yo di mi trabajo a la comunidad y voy a morir en comunidad y la lengua es comunitaria y la vida es comunitaria. Entonces se trata de poner una centralidad en lo comunitario, pero sin negar, sin subsumir a la persona. Se trata de un pensamiento relacional donde todo está interretrovinculado, es armónico, donde los distintos aspectos de la realidad se corresponden y complementan, es recíproco, donde la relación con el otro y lo otro, la naturaleza, no es un aspecto exterior, sino la esencia misma de las personas y de las cosas. Si yo tengo un lago contaminado, no nada más es el lago, es el entorno, es el lenguaje, es la manera de relacionarnos y de vivir en la comunidad con ese lago. Es un pensamiento recíproco, donde la relación con el otro, decimos, no es un aspecto exterior. Y es holístico, donde todo tiene que ver con el todo. Si se toca algo, se mueve todo. Seguramente ustedes conocen la teoría de la complejidad, el, la epistemología de la complejidad está planteando exactamente lo mismo, pero ahora ya con toda una base matemática, que me parece a mí que a final de cuentas se coincide desde diferentes perspectivas en lo mismo. Y voy cerrando, ya estamos en el corazonal de Abya Yala. Aquí les presento un esfuerzo que se hizo, esta obra dedicada a las filosofías originarias de Abya Yala, llamado Sentipensares. En el sentipensar es una categoría, no es nuestro querido sociólogo latinoamericano, eh, piensa el concepto, pero el concepto viene de muy largo aliento. En náhuatl existe una palabra que se dice tlamatinime. El tlamatini
es aquel sabio filósofo náhuatl, así lo calificó Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino. Pero esa palabra está compuesta por varios sufijos y prefijos, o dos, un sufijo y un prefijo, y una radical. La radical o la raíz es mati, y mati significa sentipensar, el que siente y piensa las cosas al mismo tiempo. Por eso le llamamos al texto Sentipensares. Es una obra colectiva que trata y se dedica a profundizar en el conocimiento de las filosofías originarias de Abya. Está escrita desde el lugar de enunciación de la decolonialidad, recuperando críticamente el lugar de las mujeres, de las comunidades y de la naturaleza. Es una obra colectiva, esto es importante, que apunta a que en un futuro próximo todos los pueblos indígenas puedan escribir su sentipensar, no solo en traducciones a las lenguas dominantes, hegemónicas, académicas, sino también en sus propias lenguas, formando especialistas y generando colectivos de sentipensamiento originario como una tarea para el presente y futuro de las comunidades y de la humanidad entera. El primer volumen establece la discusión teórico-política sobre la existencia de los sentipensares originarios. Ya ven que desde la visión tradicional eurocéntrica y helenocéntrica, pues el único pueblo que tuvo filosofía en la antigüedad fueron los griegos. No haya sido occidental, sino que haya sido oriental. Pero bueno, esta es la parte ideológica que va a construir el romanticismo alemán del siglo XVIII y que nos ha pasado la factura como historia universal. Combate diversos prejuicios en torno al sentipensar, los ubica en la línea del tiempo continental, no del tiempo de la división tradicional cronológico eurocristiano, establece un glosario de conceptos filosóficos de 23 grupos originarios, exponiendo fuera de dudas la riqueza de la filosofía del conjunto de los pueblos, que es también patrimonio de toda la humanidad. El volumen, el primero, incluye también la reseña de 6 sentipensares del norte continental, el espacio-tiempo inuit, fíjese la categoría espacio-tiempo junto, la filosofía política Haudenosaunee, la ética de la cultura del Mississippi, el nombrar de los Diné, la numerología Ho'oba y la estética y cosmología de los Hopi-Sino. Es lo que se va a encontrar en este texto y que lo elaboran especialistas y en muchos de los casos los mismos pueblos o miembros de los mismos pueblos originarios. El segundo volumen se centra en Mesoamérica y comprende el sentipensar de los olmecas, Teotihuacán y Tula hasta los mexicas, así como otras 7 filosofías. Los Wixárika del Niérica, quienes conocen el tema del Niérica, es todo un tema de salud y de un tema de especie de, permítanme la analogía, de psicoanálisis, la MEPA de la fuerza de la palabra, la purépecha, la del pensamiento trinitario otomí, la del sentipensar discursivo de los Bizná, la del conocimiento maya del tiempo, la escritura y la ética, y la referida a la nosotridad, nosotros, de El Tojolabal con el trabajo maravilloso del profesor Carlos Leckendorf. Y por último, el tercer volumen se dedica primero a 3 culturas del Caribe: la taína, primera nación agredida mortalmente desde los tiempos de los eurocristianos en este continente; Laguna de Panamá y su sentipensar de la sustentabilidad ecológica y del arte de la palabra; y la danza de otros aspectos de los sentipensares wayú. La segunda sección del tercer volumen se dedica a profundizar el notable sentipensar andino desde las distintas perspectivas, y la última sección comprende 4 filosofías del sur: el diseño de los Juniquín del Amazonas brasileño, la filosofía del lenguaje y del caminar jehuatá guaraní, la perspectiva mapuche del territorio y la recuperación de la cosmología Chonec en el extremo patagónico. Bueno, con esto lo que quiero yo proponer a la mesa es que para que haya un reconocimiento en el sentido del joven Hegel y después de el planteamiento de el respeto a la alteridad en Emmanuel Levinas de los pueblos originarios, necesitamos tener la humildad de reconocer epistemológicamente hablando que hay pensamiento, hay tradición, hay cultura, hay fundamentación y justificación desde metáforas conceptuales, no estrictamente conceptos como en Occidente, que son una multiplicidad riquísima de perspectivas que tenemos que hacer un movimiento epistemológico para conocerlas desde ese otro lugar, en primer lugar. Segundo, me parece a mí que es muy importante visibilizar que nosotras y nosotros hemos sido constituidos por los pueblos originarios, bien desde la historia que hemos encubierto su ser y su quehacer,
o bien desde la propia tradición en palabras, en comida, en tradiciones, en ritos, en mitos, en narrativas que nos han constituido como eh, latinoamericanos. Y un tercer punto que me parece a mí fundamental dentro de este proceso es hacer una asunción como intelectuales, como investigadores, críticas, críticos a ese lugar de enunciación y desde ese lugar de enunciación elaborar el diagnóstico de la patología del Estado burgués capitalista moderno en su despliegue ya neoliberal que no termina de morir y no morirá sin antes llevar al planeta a una situación límite y lo vemos ahorita en las guerras que estamos presenciando en nuestras propias narices. Agradezco su comprensión, su escucha y paz a su rostro y corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Te aplaudimos recién en todas las gracias. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Maggie. Ponemos aquí. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Primero quiero agradecer el espacio y más que dar una opinión, quisiera compartir miradas. En esta mesa nos ha tocado mirar los saberes ancestrales, a la par, digamos, de la ciencia. Y en esto estamos hablando de un mismo tema, que es la construcción del conocimiento, pero desde dos formatos diferentes. Un saber no siempre es un conocimiento dependiendo de quién lo mire y cómo lo mire. Y un conocimiento no siempre es un saber dependiendo del para qué y el para quién. Entonces, como una primera sugerencia, yo opinaría que cuando digamos saber, saber hacer, conocimiento y ciencia, pongamos en la mesa qué estamos diciendo y para quién estamos hablando y para qué estamos hablando desde ese lugar. Esto en el marco de un escenario como es la universidad y la educación superior. La universidad, que en su epistemología es la universalización del conocimiento, y la educación superior, que es una formación que nos proyecta en una devolución cíclica a nuestro rol de servicio a la comunidad y a la sociedad. Entonces, en estas dos, en esta trama que tenemos que construir entre el saber hacer, el rol de la ciencia en nuestra casa, que es la universidad, y en nuestro territorio, que es nuestra pacha, hay muchas preguntas que se cruzan. Y vamos a ir, por favor, a la siguiente, que es en el contexto de esta pregunta o de este escenario, el desarrollo humano, social, económico y cultural. Normalmente nosotros las integralidades del saber o del conocimiento o del saber hacer la vemos en términos interdisciplinarios o transdisciplinarios. En el campo estamos acostumbrados a que todo tiene que ver con todo, pero todo tiene su lugar y cumple una misión. Y al cumplir una misión, no deja de ser un individuo, ni deja de ser específico por pertenecer a un colectivo. En esa foto, es una foto de mujeres sembrando papas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Cuando yo les pregunté, ¿cómo se siembra la papa? La papa se siembra a paso de mujer.
esa sola expresión significa quién conoce de la selección de semillas, quién sabe la distancia entre una papa y otra, quién pisa el terreno cuando está lo suficientemente blando para que la semilla tenga la profundidad que necesita, en el tiempo que debe que ser y en la humedad que debe tener. Aquí les doy este ejemplo. Para que en esto la integralidad del tiempo, del espacio, del rol, del conocimiento ancestral, de la dinámica, de la funcionalidad de ese conocimiento puesta al servicio de la biodiversidad, que es la preservación de un sistema de progenie, de trascender a lo que soy hoy, y el conocimiento puesto en que va en su guaguita, va cargando a alguien que tiene que aprender, y voy enseñando ese conocimiento a un hacer. Entonces, este concepto del saber hacer no es menor. Por ahí, hoy más que nunca, en este tiempo y en estos últimos días, el saber hacer ocupa un lugar más que importante. Porque en estos tiempos, sobre todo próximos nosotros a una etapa decisiva, los saberes haceres puestos en juego, que son nuestras culturas, nuestras identidades, nuestras proyecciones como pueblos, como interrelaciones, tienen que formar una trama de equidad para la paz, que es el acceso de oportunidades a poder saber hacer en pos de trascender. La siguiente. Esa imagen, que son ollas, significan, digamos, en esto, lo social, económico y cultural. Hasta ahora, en general, cuando se habla de ciencia y cuando se dice el impacto de la ciencia, solo es cuando ha producido, o al menos en la comunicación, la ciencia vale como ciencia cuando en el retorno hay un circuito económico que se contabiliza mucho más que el social y cultural. Cuando el circuito económico del retorno de la ciencia se mide en pesos, en personas, pero no se mide en valores de trascendencia con el rol que tiene la ciencia en la construcción de los intangibles, que hace que los tangibles sean valiosos. Si a las pruebas me remito. En el COVID, ¿qué nos sostuvo a todos nosotros? Nos sostuvo lo intangible, nos sostuvo las redes afectivas, las redes emocionales, las tramas que pudimos construir en las representaciones de nuestros tangibles. Creo que nunca he visto tanto en mi vida en las redes cómo hacer el pan en casa, cómo hacer la mermelada, el aroma de mi abuela, el guiso de mi tía, esas cosas que traían una memoria afectiva. Y acá vuelvo al tema del saber ancestral y la ciencia. Hasta ahora el afecto y la afectividad han sido escindidos de la ciencia porque lo descalifican. Cuando uno habla de emociones, de pasiones, automáticamente queda escindido del sistema científico técnico. Sin embargo, yo quisiera saber si alguien que no tiene pasión y emoción puede construir un conocimiento proyectivo, puede dinamizar su mente y su espíritu. Dificulto que ninguno de los grandes pensadores nuestros no haya sido apasionado por esa construcción del ser y del saber, o del saber para el ser. Entonces, en esta cuestión de las ollas, he puesto también la trascendencia de temas como los saberes haceres. Mi especialidad es la cocina, pero hay otros como las artesanías, y hay otros como un sinfín de saberes haceres
de nuestros pueblos que no están en la universidad y que cuando entran por la puerta de atrás porque no están considerados trascendencias a la hora de formaciones profesionales, no están considerados trascendencias a la hora de perfiles profesionales y no están considerados trascendencias a la hora de tener su propia voz. A un cocinero, a un artesano, siempre hay otro que hace de interlocutor y habla de lo que vio, de lo que hizo o de lo que dejó de hacer, que es su interpretación y está bien que lo haga, pero ¿por qué no dar y ser portavoz con todas las construcciones epistémicas y las contradicciones epistémicas y las miradas hegemónicas a los que portan la voz? Cocineras, cocineros, artesanos no tienen su propia voz en las publicaciones, siempre son referentes, son, ¿cómo se llama? Son los que nos dan los datos, son proveedor informantes. En el mejor de los casos, informantes calificados. Si no, entonces me parece que desde el saber ancestral necesitamos incorporar formaciones que puedan dar la segunda parte de esta mesa, diálogos de saberes. Solo nos podemos poner a dialogar si nos respetamos de igual a igual, aún en las diferencias, mejor en las coincidencias, pero si nosotros consideramos que hay un desequilibrio y categorizamos desde yo considero que es ciencia como sistema científico técnico, pero no reconozco otros sistemas de construcción del conocimiento ni otras categorizaciones, no es un diálogo con equidad. Mucho menos si nos sentamos a la mesa a la validación, porque a las pruebas me remito. El sistema científico técnico tiene una escala de valoración en donde las especificidades puestas en la comunicación de la forma que quiere el sistema científico técnico tienen un valor hegemónico, primordial. Todo lo otro es buena voluntad, zarazazaz, cuando nuestro rol como científicos es devolverle a la población en servicio y demostrar cómo esa construcción del conocimiento dinamiza nuestro territorio, nuestros pueblos, nuestro servicio a la humanidad, que en el fin ese es el fin de la ciencia, contribuir a la humanidad. Vamos a la próxima. Ahí estoy mostrando mis hijas, las papas. Y les quiero decir acá una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a compartimentalizar el conocimiento. Y como lo compartimentalizamos, seguramente el biólogo verá variedades y verá un complejo genético. Seguramente el antropólogo verá en qué se usan. Seguramente el cocinero verá cómo se usa. Pero las poblaciones rurales, en esa integralidad, ven hasta un ser divino en las jeracas que nos transmiten cómo va a ser el clima, cómo va a ser la lluvia, y también cómo en esos seres divinos, intangibles, que son nuestros achachilas, nuestros apus, que se han regenerado, que están. Entonces, esta convivencia de lo tangible y lo intangible, que yo les aclaro, no es solo en la cosmovisión antigua. Y si no, díganme ustedes, ¿alguno de ustedes no aspira a ser feliz? ¿A estar alegre? ¿A ser solidario? ¿A tener algún intangible como valor nominativo de una proyección como humano? Entonces, esta disociación de lo tangible y lo intangible y verlo en la integralidad, o por lo menos conversar que lo intangible no es solo es lo lúdico y no categorizar lo intangible solo como un mero tema de visiones,
sino de realidades. Y a las pruebas me remito otra vez la pandemia. No creo que nos haya mantenido vivos, alegres, haya sido solo lo que comimos y lo que bebimos, ni la vacuna que nos pusimos. Gran parte de esa resiliencia o resistencia que tenemos. ¿Y esto cómo se traduce en el ámbito social? En una gran identidad que fortalece nuestra autoestima. Porque a la vez pasa esto, uno no puede dejar de pensar que tenemos altos porcentajes de chicos que se mueren, se suicidan a corta edad, adolescentes y jóvenes que no tienen contención, y una gran cantidad de cosas que están conformadas en una trama de intangibles mucho más que de tangibles. Y tenemos problemáticas sociales, tenemos problemáticas económicas, interdisciplinarias. No hace falta ir muy lejos. Con que miremos a la vuelta de nuestra casa, hay alguien que seguramente por un problema de autoestima o no puede terminar los estudios, o no puede avanzar, o no se siente contenido, que esté realidad. Avancemos. En esto otro he puesto las ferias y los trueques. Una opinión sería que hagamos un trueque, un intercambio de reciprocidades entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, las artes, que hagamos un trueque. Voy a mencionar acá la UNA, es para mí un honor estar acá, porque hemos logrado probar Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de las Artes, la primera licenciatura en cocina regional, que cuando uno lo piensa y dice, las ciencias sociales y las ciencias naturales, las artes y lo tangible, la integralidad se muestra andando, se muestra siendo. Y no es menor. Vamos a la próxima. Porque Latinoamérica transita estas integralidades. Yo les puedo decir que cuando uno habla de cocina, cuando uno habla de sabor, cuando uno habla de lo que las manos hacen y piensa el corazón y sienten con el pensamiento, podríamos hablar de América, pero podríamos hablar de Asia, podríamos hablar de África, podríamos hablar de cualquier arte que se viste de las emociones de sus territorios. Esto, que el arte viste las emociones de los territorios, esto que el arte viste las disidencias de los territorios y que se tangibiliza a través de diferentes escenarios, es algo que hasta ahora la ciencia es como que le queda una asignatura pendiente a esas integralidades. Y eso, por ejemplo, en honor al Caribe. Esa mesa anterior era andina. Esta es una mesa del Caribe, del centro caribeño, en donde los envueltos, el maíz, los utensilios forman parte también de su entorno afectivo, de las áreas rurales, del campo, de esas identidades. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos a la última, con lo que estamos hablando. Los desafíos económicos. Como ahora todo lo que no entra en el Excel no existe, vamos a ver que esto también entra en el Excel. Las economías informales de Latinoamérica, solo hace falta ver, en todos los países de Latinoamérica superan el 40%. ¿Por qué están formadas esas economías informales? Por saberes haceres, por cuentapropistas, por economías de resistencia y de resiliencia que sostienen a toda nuestra Latinoamérica. No quiero ver el mapa de África, no quiero ver el mapa de India, no quiero ver el mapa de China, porque nos daría una cuestión muy parecida. ¿Y qué quiero decir con esto?
En esto me parece que el que se tiene que replantear qué cosas quiere meter en el Excel, qué cosas no quiere meter el Excel, es el Excel. No, es como que queramos poner un vestido para alguien de 90, 60, 90 a toda la humanidad. Algunas entrarán, otras no entraremos ni aunque quieran hacer milagros. Entonces me parece que tiene que haber distintas tallas para los distintos escenarios para que podamos todos tener. Entonces, la que se tiene que repensar es la economía en función de indicadores sociales, culturales, y otro tipo de indicadores, porque si no, hay algunos que nunca van a entrar en estas economías formales y tampoco quieren hacerlo, porque no es un sistema ni que los representa, ni que les pertenece, ni que les genera reciprocidad. Nuestras políticas de Estado tienen que ver si queremos que se integren o no, o quién decide qué es formal y qué es informal. Entonces, tendrá que haber una conversa larga con el señor Mercado para ver cómo hacemos para que en este diálogo pueda entrar todo esto que él dijo que es informal, pero que es real, que sostiene las inequidades, que sostiene las resistencias y las resiliencias de todos nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. No hay más, creo. Bueno, y por último, no me quería olvidar, ¿cuáles son los indicadores que miden el desarrollo? Los indicadores que miden el desarrollo son todos cuantitativos. Sin embargo, las valoraciones del desarrollo son cualitativas. Vamos a una cuestión, el turismo. ¿Cuál es el indicador de éxito del turismo? Que mide un desarrollo, ¿cierto? La cantidad de gente que entra a un lugar. Sin embargo, el objeto de visita de ese lugar es o el recurso natural, recurso cultural o una valoración cultural o natural que tiene una construcción cualitativa. Ahí también nosotros, como investigadores, tendremos que rever y repensar. Ni qué pensar en el medio ambiente. Las cuantificaciones de valoración son cualitativas y los medidores de impacto son cuantitativos, depende de quién, para qué y para quién. En esta mercantilización de la vida, también ver que la situación de equidad es la que va a generar equidad en todos los sentidos. El acceso a la oportunidad de poder conversar desde diferentes lugares, tanto lo rural como lo urbano, el saber con el conocimiento, la ciencia y la tecnología. También repensarnos temas como innovación o procesos de desarrollo. No siempre la innovación es un proceso a venir. A veces la innovación puede ser un proceso a madurar. Y en esta valoración, repensar los contextos en los cuales nosotros estamos proponiendo escenarios que creemos nuevos, sustentabilidad, que creemos nuevos como la sostenibilidad, los ambientes limpios, que son ambientes que ya los hemos tenido y los hemos perdido. Por último, alguien me enseñó que el hacer es caminar la vida. Y para muchas de nuestras poblaciones, el futuro no está delante, está atrás, y el pasado está delante, para no cometer los mismos errores y para que cuando transitemos el futuro, las huellas que dejemos sean para poder crecer. Muchas gracias. Agustina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, por todo el apoyo, por todo.
Yamila. Nosotros estamos, yo soy parte del grupo de trabajo que nos tocó organizar junto a René Ramírez, que nos acompaña, que nos tocó organizar junto a la Universidad de las Artes estas consultas. Cuando nos reuníamos, nosotros inicia el eje de la declaración de la CRES diciendo que no habrá justicia ni libertad en América Latina si no hay generación de conocimiento pertinente para las cuestiones vinculadas con América Latina. Tanto Maggie como Juan Manuel, bueno, tienen un expertise sobre los saberes y la epistemología. Yo les voy a traer una visión nueva, tal vez, en este terreno que tiene que ver con mi área de formación, que son los derechos humanos, y qué veo yo que desde la perspectiva de los derechos humanos se puede hacer para incorporar estos saberes, este diálogo de saberes para abrir el conocimiento. Y sobre todo en un momento en que Argentina estamos hablando de tiranía o democracia. Entonces, en un sistema democrático, el sistema democrático está estrechamente vinculado con los derechos humanos. En los derechos humanos venimos diciendo desde la CRES que está la educación superior, estamos impulsando que el conocimiento tome este valor de bien público, bueno, y es fundamental incorporar entonces este diálogo de saberes. Y en nuestro grupo de trabajo, lo que nos planteamos, y el tema que estoy un poquito abordando yo, es nosotros entendemos que hay temas cruciales, nodales para la vida en América Latina, y bueno, esos serían los temas que proponemos como pertinentes para ser investigados, y ahí voy a hacer un poquito el link entre el derecho humano al ambiente, que es al que me voy a referir un poquito desde la teoría de los derechos humanos, para terminar conectando al final de mi charla con el diálogo de saberes. Así que en eso les pido, como les voy a hablar de derecho, espero que les resulte interesante, espero compartir. En primer lugar, ¿por qué estos temas y por qué nos planteábamos en el grupo de trabajo estos temas? Porque América Latina es uno de los países con mayor biodiversidad, megadiverso, tenemos una extensión territorial enorme, muy diferente, con muchísimas riquezas, ¿no? Desde la selva amazónica, los glaciares andinos, el acuífero guaraní, tenemos recursos minerales, tenemos, bueno, una flora y una fauna muy particulares, y todo esto en algún punto nos convierte en un gran reservorio de alimentos, y eso también tenemos que saber preservarlo, cuidarlo, trabajarlo desde estas perspectivas que propone Maggie, desde mi punto de vista también, que comparto, y también muchísima riqueza para generar energía. Esta riqueza natural que es fuente de múltiples bienes y servicios ambientales que trascienden nuestras fronteras, porque también se convierte en un soporte regulador para la vida, para el planeta, ¿no? Y bueno, esto ante un modelo dominante, extractivista, lo decía hoy el ministro de Ciencia y Tecnología, si la ciencia la están desarrollando los países del norte o los países desarrollados y nosotros simplemente replicamos eso, creo que es lo que nos genera problemas y es el desafío que nos estamos proponiendo, digamos, a 5 años de la CRES, de poder empezar a trabajar la pertinencia en la generación de este conocimiento que creemos fundamental con la visión de América Latina. Yo lo vinculo todo esto con el derecho humano al ambiente y decirles en eso, les hablo un poquito desde lo jurídico. Nosotros siempre miramos primero las normas, después vemos qué dice la doctrina jurídica y la jurisprudencia. En cuanto a la normativa, la mayoría de las constituciones de América Latina tienen el derecho humano al ambiente, con distintos matices, pero lo tenemos. Y después está en la Carta de Derechos Humanos y en el protocolo del Salvador, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos reconocido este derecho al ambiente, con lo cual, desde el punto de vista jurídico, lo que vemos los abogados que están, y abogadas en toda América Latina. Se sumó en el 2022 una resolución de las Naciones Unidas que expresamente habla del derecho al ambiente, digamos, ahí como que lo internacionalizamos, y traigo esta resolución porque la resolución habla de la importancia no solo del deber de los estados de hacer efectivo ese derecho, sino también de otras instituciones como empresas y entre esas otras las universidades.
Y después, vinculado a esto, y que lo voy a atar con lo que sigue el diálogo de saberes, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017 que hace un desarrollo muy interesante sobre el derecho humano al ambiente y en particular explica muy bien la interrelación que tiene este derecho humano con todos los otros derechos. La interrelación es una característica de todos los derechos humanos porque están vinculados con las personas, con nuestra propia, protegen alguna arista de nuestra dignidad. Eh, y el derecho humano al ambiente como tema nodal para nuestra vida, porque en realidad, desde el punto de vista jurídico, lo interpretamos como condición necesaria para la vida y para el desarrollo de todos los otros derechos humanos, el derecho humano a la vida, a la propiedad privada, a la salud, a la alimentación. Bueno, y desde ahí se constituye en esta condición necesaria para. Bueno, si decimos que tenemos este derecho humano, entonces bueno, todo derecho humano implica una obligación para el Estado, ¿no? Principalmente la obligación de garantizarlos y además, en el caso del derecho humano al ambiente y a los derechos humanos que protegen bienes colectivos, también implica obligaciones para, por ejemplo, las universidades, y ahí es donde lo empiezo a atar a esta necesidad de generar conocimiento para ser efectivo, para llevar a la vigencia, a la efectividad de los derechos humanos. De ahí es que, digamos, si reafirmamos entonces esta cuestión de que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, que tenemos el derecho humano al ambiente, tenemos derecho humano a la educación superior y al conocimiento, e incluso se vincula, bueno, lo hablaba recién Juan Manuel, y vos ponías ejemplos, el derecho a la igualdad y la importancia que tiene tanto para las mujeres en las cuestiones de género y en el saber de los pueblos. Bueno, creo que a 5 años de la CRES es más que pertinente que todas estas cuestiones comiencen a entrar en agenda. Hoy a la mañana en uno de los paneles se contaba que acá en Argentina se aprobó la ley que aprueba el plan de ciencia y tecnología 2030, y uno de los ejes que tiene ese plan tiene que ver con el desarrollo sostenible. En el mismo panel decíamos que, bueno, lo que hay que tener cuidado es que si vamos a seguir la poca generación de conocimiento, si la hacemos en la lógica actual, va a seguir siendo funcional al mercado y al modelo capitalista vigente. Entonces ahí es donde creo y empiezo a linkear fundamental con estos otros saberes, con esta complejidad también que mencionaba Juan Manuel recién, y que va a ser fundamental entonces ahí el rol de las universidades como instituciones que estamos, digamos, en algún punto muy bien posicionadas para empezar a articular. También lo decían en el panel de apertura, que más del 60% de las investigaciones en Argentina, pero en otros paneles también se iba replicando, iban contando datos de América Latina, se produce en las universidades. Así que en ese sentido, la importancia y el rol que tenemos las universidades en esta posición en algún punto, no sé si decir privilegiada, pero sí de interrelación con otros actores, ¿no? Tenemos un gran poder de convocatoria en algún punto en las universidades, somos percibidas como territorios en algún punto neutros, entonces también permite, y la verdad que esto que vos decís que entran los saberes por la puerta de atrás, bueno, no, tenemos que propiciar, creo que a 5 años de la CRES, que estos otros saberes ingresen en la universidad en igualdad de condiciones. Mi universidad, el nombre Universidad Nacional de los Comechingones, se debe al pueblo originario que habitaba nuestra tierra, además de la sierra, fue con una doble cometido, ¿no? Un poco la identidad territorial y el rescate de las culturas que está absolutamente perdido, ¿no? Ese es como uno de nuestros grandes objetivos en la universidad, perdón, en este paréntesis, en esta. Bueno, y desde ahí el rol de las universidades con esta capacidad de motorizar esta transformación social, creo también que esto del sentipensar que mencionaba Juan Manuel, esto del saber hacer,
el pensar, sentir y hacerlo venimos hablando mucho también, y que hay que incorporarlo si queremos una sociedad más justa, ¿no? Se hablaba también hoy en otro panel lo de la justicia epistémica y esta importancia, ¿no?, del diálogo de saberes, y la necesidad, bueno, se está hablando mucho ahora de ciencia abierta, de incorporar la ciencia ciudadana, ¿no? Y poder rescatar todo lo que se está haciendo, todo lo que nos puede aportar en información, en datos, en lo que sucede. También decías recién un poco, Maggie, esto del conocimiento que tienen ustedes mismas hasta de la propia dinámica de la tierra y de estas cuestiones, que también se torna fundamental si queremos hacer efectivo, por ejemplo, el derecho humano al ambiente. eh, para que el Estado pueda hacer políticas públicas, requiere muchísimo de información técnica, de saberes y de conocimientos para generar políticas públicas propias y adecuadas para nuestro continente, si queremos soberanía y libertad. Estos creo que son los aportes principales que yo les quería dejar, remarcando que, bueno, estas nuevas formas de recuperar estos saberes y estas cuestiones nos va a permitir superar el positivismo, superar estas visiones segmentadas que también nos llevan digamos, a esta posición eh, de dominio que tenemos en los saberes y seguimos con el modelo vigente. Quiero cerrar porque me inspiró la licenciatura que tienen en conjunto, la UNA y Jujuy, contándoles que en San Luis hay un poeta, que tal vez lo conozcan, Antonio Esteban Agüero. Antonio Esteban Agüero es el autor de la letra, o sea, del poema Digo la mazamorra, que es la canción que interpreta primero Peteco Carvajal, pero Mercedes Sosa más. Realmente, yo cada vez que la leo y la menciono se me pone la piel de gallina porque tiene que ver muchísimo con el rescate de nuestras raíces. Bueno, es una poesía dedicada al maíz y a la cultura y al alimento y al vínculo entre la humanidad y la tierra y la naturaleza. Así que, no sé, un regalo para que esa licenciatura la tome como propia porque realmente es maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Si alguien quiere plantear algunas preguntas, cualquiera de ellos. Sí, La importancia de yo también soy docente de la universidad, indígena acá dentro de la Universidad Gracias. Como bien saben, es importante que están ustedes y soy Pedro B, el permiso que ahora estoy emocionada de hablar con él porque no se sabe que la Argentina hay 40% indígenas, 16 lenguas que se hablan, chiconas, territorio. Y dentro de esto es súper importante porque tenemos que transferir la descolonización desde la práctica, ¿sí? Desde la teoría hay mucho. Santa Dulce, a Jesús Santos, a muchos otros, como Rafael Bautista Segale y muchos otros, uno de los primeros. Y bueno, yo creo que es importante también porque justamente el tema es, ¿no?, para entender que, como dice Borges, ¿no?, el argentino siempre mira hacia afuera, como en la arquitectura, pero creo que es súper importante lo que están haciendo tanto en la UNCU, la UNA, una de las universidades más importantes de la América, que se abran estos ejercicios y que haya también espacios para que se conozca esta diversidad de cultura y la riqueza, ¿no?, ancestral, milenaria, desde la matemática, desde la lengua, desde lo que es la medicina ancestral, yo digo natural, la medicina ancestral en la UNCU. Y yo creo que es importante esto, ¿no?, porque es una puerta por primera vez abierta, porque hay muy pocas universidades, la UNED también, tiene diferentes espacios que a muchos de los originarios un poco
suerte, ¿no? Siendo México el más grande, mayor población indígena, conocido, eh, que tengamos también estos pequeños espacios para los futuros docentes indígenas, donde muchas veces necesitamos también esa colaboración, ¿no? De la ley 26.206 que es la M, es decir, antigua, pero no necesariamente tenemos que ser indígena para ser ley, que también trabajar de la cocina, de la música, de la danza, y de esta casa, como la Universidad Nacional de las Artes, que creo que tiene una también grande abierta, rectora y de todos los mayores de soles, de ese refugio como exposición de todo, también de una última cosa, esto que decía ella, de que la historia la podamos contar nosotros, no por descalificar la historia que contamos nosotros, pero sí ver la mirada que hay sobre la historia, sobre la geografía, sobre el tiempo y sobre el espacio. Hasta ahora nosotros nos estamos reconstruyendo con historias contadas por otros, que no es ni mejor ni peor, es lo que nos pasa, pero también tener la posibilidad de redescubrirnos en otro tipo de tiempos y espacios para poder al menos dejar un relato para los que identitariamente puedan trascender a partir de nosotros. Sí, yo quisiera decir también, muy interesante, de las intervenciones de los tres que tiene que ver con, recuerdo cuando fue la CRES 2018, ¿no? La importancia de incorporar las artes y las humanidades dentro de la agenda de la importancia de que eso se reconociera, se legitimara, etc. Me parece que ahora estamos dando un paso más y también me parece que estamos viendo las consecuencias de eso, porque creo que cuando incorporamos las artes y las humanidades dentro del paradigma, digamos, más hegemónico en relación con el pensamiento, la producción de conocimiento y también el sistema de educación superior, lo que aparece justamente es un gran cimbronazo, ¿no? Es decir, cómo poder a partir de ahí pensar otras interrelaciones y de algún modo aparezcan otros tipos de saberes que ponen en cuestión esa lógica hegemónica, ¿no? De la ciencia. Es decir, se trata ahora no solamente de incorporar las artes, las humanidades y también los saberes ancestrales, sino de cuestionar desde ahí el paradigma científico. Y eso es lo que me parece que está pasando ahora, que es muy importante y que tiene que ver con lo que decía René de la mañana, lo que decían ustedes, en función justamente de pensar una ciencia situada que pueda de algún modo trabajar en la formación, en la educación superior, no solamente desde el punto de vista de una transmisión de saberes, de categorías, etcétera, sino de la formación de una persona integral, sensible, sentir, pensar, como decía Juan Manuel, y también en función de lo que estaban señalando ustedes, ¿no? Ese interrelacional, ese aspecto interrelacional que tienen los derechos. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Sí. Yo solamente quería decir que el trabajo de la cultura académica, de ahí ya realmente y veía cuánto tenemos para integrar la escritura académica de las artes, necesita poner géneros y también representaciones del sujeto en lugar de organización que ha expulsado al sujeto científico la elección y ahí estamos indagando, explorando, prácticamente cómo deconstruir esas acciones que viven a veces. Y lo encontramos eso creo que
siente que se encuentra con esa potencia, esos perros. Cuando ese hombre no lo encuentra en el proceso de crecimiento, cree que no puede estar viendo que el proceso de conocimiento es que te para yo he escuchado y me encantaba para llevar a las aulas académicos que las escuchan y esa fragmentación de eso. Estamos en el Juan Manuel, Juan Manuel, después. Sí, gracias, muy amables. Pues muy interesante, agradezco a las profesoras el compartir que hicieron desde la perspectiva de la experiencia y la práctica eh, de la epistemología, de la vida cotidiana que está allí fundamentando y justificando el modo de vida de las personas. En ese sentido, todas y todos tenemos filosofía. Agradezco a la profesora con las fotos, todo lo que nos hizo reflexionar, pero también el plano como el otro momento, como otro momento muy fuerte epistemológico de que el proceso de lucha es necesario, pero también pasa por el proceso de reconocimiento, respeto, positivado, naturalizado en leyes, en normas que justo permitan y garanticen el respeto y el reconocimiento a este otro tipo de prácticas. Pero a mí me gustaría como hacer la reflexión que justo estos conocimientos y estas prácticas y el proceso de incorporación de los mismos a los sistemas tradicionales de formación universitaria, en un primer momento es necesario, pero no es suficiente. O sea, yo creo que sí es importante que estén allí, que se les conozca, pero no solamente es incorporar, sino es también que esos conocimientos, esas prácticas son paradigmas, incluso en algunos casos antagónicos. Estoy pensando nada más en el tema de la concepción del ser humano, por ejemplo. La concepción tradicional, burgués capitalista, androcéntrica, machista, eurocristiana, con todos esos adjetivos, pues no se sostiene en una concepción de reciprocidad de un principio que no es dualista, que es masculino y que es femenino y que implica una relación distinta de lo masculino y lo femenino. O sea, yo como feminista agarraría el tema de la epistemología ontológica de Ometeotl, Omezigual, Ometecutli, en las tradiciones de un pueblo originario y despliega una concepción de relaciones simétricas, respeto y reconocimiento entre el rol masculino, femenino y los diferentes roles que no sé si me estoy dando a entender, son paradigmas epistemológicos y en algunos casos sí se oponen y allí tenemos que, no solamente tenemos que discutir, sino tenemos que hacer política, es decir, tenemos que fundamentar y justificar porque una concepción del ser humano como fin en sí mismo se opone tajantemente y radicalmente a un sistema hegemónico donde intrínsecamente el sistema es inmoral porque toma a las personas no como fines en sí mismos, sino como instrumentos de su lógica de reproducción. Entonces, allí no sí son posicionamientos epistemológicos y políticos. Y allí tendremos que dar una lucha con quienes los compañeros son no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios teóricos, pero tenemos que ser muy honestos porque se trata de eso que decimos muchas veces en la América Latina. No es que otro mundo sea posible, no va a ser posible. Ya está siendo, nada más que no hemos tornado esas prácticas hegemónicas. Ese es Gramsci, que dice que agarremos una idea y la despleguemos de tal forma que la tornemos hegemónica, como hicieron ¿qué diría yo con la revolución burguesa capitalista en relación a los señoríos feudales? Eran despreciados, eran periféricos, eran secundarios, ni siquiera formaban parte del sistema hegemónico de la organización del señorío y eran eso, los burgos, los despreciables. Hacen un proceso de revolución, de transformación que tumban al feudalismo, hablando en la concepción hegemónica tradicional histórica del norte europea, y se convierten en una hegemonía. Ese es el planteamiento que
me parece a mí tendríamos que hacer desde una academia crítica comprometida con la transformación de la realidad, porque la que tenemos no es la mejor posible. No estamos de acuerdo epistemológica, ética, política y científicamente hablando con un sistema tal, estoy hablando del burgués capitalista en su despliegue neoliberal, porque para este sistema las personas son mediación y es intrínsecamente inmoral porque exige la explotación, el no reconocimiento ni respeto a la dignidad del otro como otro en su lógica de reproducción. Entonces, es necesario incorporarlos, pero también entrar en el proceso del diálogo de saberes con los posicionamientos y la visión de los efectos negativos no intencionales que se desprenden o intencionales que buscaríamos que se desprendieran de prácticas científicas, de prácticas académicas que buscan constituir y orientar la voluntad de una sociedad. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Tenemos que decir. No. Exacto. Yo en relación a esta segunda pregunta creo que va más allá. ¿Podés repetir la pregunta porque no se escucha? Si vos lo repetías. Bueno, preguntaba si es posible en este sistema universitario, colonizador, patriarcal, repensar diálogos epistémicos reales. Yo iría un poquito más allá, que no es solo la universidad, es el sistema educativo, porque nuestros países, por ejemplo, tienen el secundario obligatorio, ¿no es cierto? Ahora, sin hacer una valoración de que está bien o lo que está mal, la ruralidad no está contenida en el perfil de proyección de una escuela primaria, una escuela secundaria, los oficios no están contemplados. La escuela secundaria camina hacia una urbanidad, no hacia una ruralidad. Yo fíjate que esto no es menor. En los últimos años el balance entre lo urbano y lo rural ha sido tremendo, con lo cual las consecuencias a nivel de dinámicas territoriales, porque no es menor esto, las dinámicas territoriales terminan siendo eclipsadas, terminan siendo en muchos casos fuentes de migración, de erosión cultural, de un sinfín de cosas que no nos vamos a poner a hablar.
yo creo que es como lo ideal sería repensarnos en otro contexto, pero lo real es que lo que tenemos ahora es lo que hay. Entonces me parece que yo siempre soy de mis bichos, a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras podamos repensarnos el sistema y también ser abiertos, ¿por qué no en este lugar que estamos proponer el repensarnos en los pocos espacios que tengamos? Mira, voy a dar un ejemplo. Cuando se planteó la licenciatura en cocina, yo te puedo asegurar que la mitad, ¿qué? ¿Para qué? Pero cocina, desde las comunidades también, ¿no? Las comunidades decían, ¿pero qué veía aprender ahí? Que no aprende en la casa. Porque también todos tenemos que desapegarnos de preconceptos que los tenemos taladrados en el ADN y pensar las cosas puras y prístinas es algo irreal y utópico. Esto es lo que hay y hay que ver qué es lo que hacemos con lo que hay. Mientras tanto, si surge algo mejor y proyectivo, en buena hora. Pero por ahora, hagamos lo que podamos con lo que tenemos. Yo me voy a ir al derecho, que es lo mío, porque después eh, en lo que tiene que ver con los derechos a la naturaleza, eh, en los derechos humanos y en el sistema de derecho pasa, o sea, es parte de la cultura dominante, es céntrico y todos males. Entonces, hay ramas del derecho, como la del derecho ambiental y todas las cuestiones de género, porque por ahí con Sandra conversamos cuestiones de género y yo veo mucha similitud. Somos como los disruptivos, ¿no? Los que venimos a cambiar un poco ese sistema. Entonces, ya pasa que hay fallos, te voy a hablar de Argentina, hay fallos de la Corte que ya empiezan a hablar de pasar de una mirada antropocéntrica del derecho a una mirada ecocéntrica. Que sería un paso hacia lo máximo que tenemos en América Latina y que todos los ambientalistas miramos, que es lo que pasó en Ecuador con la Constitución, que es la primera Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza. Así que bueno, es todo un cambio cultural enorme también y en las ciencias jurídicas importante, pero también se da por, digamos, en las ciencias jurídicas que se vieron en todo lo que es derecho ambiental, el paradigma de la complejidad lo metimos nosotros, porque estamos cambiando, si les hablo muy jurídico, pero bueno, la carga de la prueba, por ejemplo. Antes la víctima tenía que salir a probar, y ahora ya la carga de la prueba recae tal vez sobre el otro, o antes lo clásico era indemnizar, ante un daño, indemnizar. Entonces la empresa contaminaba, indemnizaba y listo. Ahora no, ahora ya tiene que recomponer el daño que hizo, o sea, hizo un cambio, o sea, yo salgo de acá, voy a una facultad de Derecho y digo todo esto, ¿no? Lo mismo que estamos hablando acá del diálogo de saberes, salimos y nos miran, bueno, es lo mismo, pero creo que estamos en el mismo camino de transformación en ese sentido, y bueno, es cambiar toda una cultura, ¿no? Cambio cultural enorme. Pero sí se empiezan a ver ventanas, por eso también consultiva de la Corte Interamericana, que es interesante, que son como medio excepciones, pero bueno, es de donde nos empezamos a agarrar nosotros para trabajar también esto fuerte. Así que eso. No sé si Juan Manuel. Sí, nada más quería en relación a la reacción del tema eh, de los derechos dentro de las comunidades, es también reconocer justo que las comunidades indígenas tienen, como decía ya desde el siglo XVI, cuando están argumentando Bartolomé de las Casas, dice, pues, si ustedes piensan que son una bola de salvajes, pues están muy mal. Dicen, tienen policía, es decir, tienen gobierno, tienen norma, tienen marco normativo, tienen incluso planteamientos y marcos de comportamiento de las mujeres cuando están embarazadas. O sea, era un nivel de racionalidad en el ejercicio de la convivencia social impresionante. O en el caso, por ejemplo, de la cuenca volcánica de México, lacustre de México, nada más pensemos el tema de las pestes en Europa por el tema de la insalubridad en la cuenca volcánica de México, con un perfil de cuando llegan los eurocristianos, viven 24 millones de indígenas en la zona
del altiplano central de México. Imagínense lo que significa eso, y que no hayan tenido ningún problema con aguas contaminadas viviendo en un lago cerrado, es porque hay un nivel de disciplina y de ordenamiento jurídico del cuidado de las aguas impresionante. Ahora hay investigaciones, la pregunta es por qué, pues dónde se hacía del baño, ya por problemas muy prácticos, como dijo la profesora, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que hay? Problemas muy prácticos, el tema de ir al baño en un islote, que tiene varios señoríos con dos grandes altépetl, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, que no son una misma ciudad, son dos ciudades con una hegemonía impresionante, las dos en los ámbitos. La pregunta es, ¿dónde hacían del baño? ¿Cómo hacían del baño? ¿Cómo tenían el tema de la salud? Y digo esto por el ejercicio de racionalidad estratégico que instrumentaliza mecanismos para el cuidado y la supervivencia sana de una comunidad. Y pues bueno, el tema de una institución dentro del ejercicio de gobierno del cuidado de las letrinas, impresionante, que hasta el día de hoy hay especialistas en México, antropólogos que se dedican a estudiar las letrinas para saber todo el tema de la salud, de la alimentación. Menciono esto para que veamos la fundamentalidad y tenemos en América Latina dos de los centros generadores de cultura a nivel mundial que ni tuvo Grecia ni tuvo Roma. Egipto, Mesopotamia, China, India, Mesoamérica y Sudamérica con los incas. Centros generadores de cultura a nivel mundial. Ahí tenemos como que tendremos que reivindicar que nosotras, y miren qué maravilloso el tema político, geopolítico que tenemos. América Latina, eso no lo tiene ni Europa, ni lo tiene Asia, ni lo tiene África, ningún otro continente, lo tiene América Latina, porque nosotros encontramos el caldo de cultivo del núcleo ético mítico mongólico asiático con su proceso de humanización en el continente, que es lo que expuse en el primer momento. Tenemos la influencia del núcleo ético mítico indo, persa, hitita, eleático, griego, latino, por la influencia de Europa en América, pero ya venía con el núcleo ético mítico semita, que es egipcio mesopotámico, del levante de los pueblos semitas. Y eso nos constituye a nosotros también con el tema de lo africano, lo bantú, presente en el continente junto con lo indígena. Entonces hay una posibilidad de potenciar esa historia, este caldo de cultivo, este cóctel cultural, intercultural de entrada que ya tenemos y que somos nosotras y nosotros, nada más que ahora tenemos que voltear hacia adentro de nosotros, mirar nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra flor y nuestro canto y valorarlo y decir esta y esto somos nosotros, esta cultura tan tremenda somos nosotras y nosotros, y a partir de esa afirmación hacer la autocrítica en lo que hemos, por el proceso eurocéntrico ideológico, helenocéntrico y todo lo que hemos, que también nos constituye ya, no hay culturas, y esa es otra postura también mía, y que a veces tengo dificultades con hermanos y hermanas, no hay esencialismos ni puritanismos culturales, eso no existe, porque también no es válido, porque la autocrítica, decir aquí está lo bueno, está lo bonito y nada más hay que hacerlo. No, hay también contradicciones, somos humanos, somos culturas, hay relaciones de poder, pero hay que hacer el desmontaje crítico y encontrar en todos los núcleos éticos míticos, particularmente el indígena, los componentes crítico-emancipadores liberadores y desplegarlos desde la tarea que nos corresponde a nosotras y a nosotros como sus descendientes y también como científicas, científicos sociales y humanistas, valga la expresión. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias. No, no estamos fuera de tiempo. Que no estamos fuera de tiempo, estamos bien, porque faltó una panelista. Afectar docente, todos ellos, ya, mi tuvo presidente, lógica, lógica, del finalismo,
no patriarcal, feo, blanco, etcétera, es como de los hechos. Pero yo creo que ya desde el feminismo, igual también, digamos, se situado en la intencionalidad, abre puertas a que aparezcan también otras identidades que están incorporadas en el estudio cultural. Y es importante que se puede tanto a nivel también esa capacidad de comunicación, de generar nuevas subjetividades, nuevas experiencias y sobre todo a partir de ahí la construcción de nuevas universidades o de una nueva realidad, ¿no? Lo que quiero decir es que esto yo estudié mucho y digamos que es la metáfora viva, es la metáfora de la sociedad y la iluminación la que ustedes reconfigurar el mundo. Y fijar, son las mujeres artes se plantearon y tiene que ver con beneficiar y también porque se llama lo que diciendo todos no que tiene una necesidad se identificó femenina. Hay muchos más que tienen necesidades identificadas. En esta universidad se identifica no saben. Y es lo que hoy en día las universidades nos ofrecen. Que las universidades de diferencias, de amplitud, los lugares, nuevas identidades lógicas, no se dio. Y es cierto que la universidad tiene ese núcleo padre, núcleo de es cierto que eso también se puede. Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, mucho dolor, pero mucha resiliencia y en esa, seguramente se fue universidad. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Y está cerrado la jornada por hoy. Seguimos mañana. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Gracias. No, Pero la presentación. Porque habla con Manuel. ¿Escucháis? Acá Sí, Maggie dígame. quiere pedirte algo. Juan Manuel, Sí, me sí, Mari, encantaría dígame. tener tu ponencia. Me encantaría tener tu ponencia. Está abierta para todo mundo. Tómela, por favor, si me hace, con mucho gusto. Bueno, ¿querés mandar el tuyo? Y después me lo mandas. Bueno, tiene Choquelín. ¿O quiere que se las envíe o ya la tienen ahí? No, no la tenemos. Ahí te van a mandar un mail para que si la puedes enviar. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas Buenas gracias. tardes, para servirles. Ah, ya vi, Ahí está en el chat. sí. ¿qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué es lo que Muy bien, la comunidad. Es el